liderazgo. Pero ya creo que vamos a terminar porque empezamos a las 7. Oh, ya. ¿Qué me le pasó que no llegó el sábado? Un problemita, profe, ahí en el trabajo. Para resumirle, pues ya no estoy trabajando. Entonces el sábado, pues me tocó ponerme al día con algunas cositas ahí y ya no pude presentarme. Bueno, Pero ya primero Dios, vamos a estar constante porque pues ya no tengo esa presión del trabajo. del trabajo, sí, tiene razón. Es que esos trabajos son bastante pesados. De hecho, sí, yo ahí en la editorial me encargaba prácticamente de todo. Pues ya ahorita ya no voy a estar, gracias a Dios, en eso, pero pues siempre yo tengo una librería, entonces con esa voy a estar trabajando y entonces me voy a enfocar un poco más en las clases. Oh, bueno, perfecto. Me parece bien, me parece excelente porque así ya el ambiente de los libros no se le pierde porque tiene su librería. Sí, de hecho, ya tengo varios años de tenerla y lo que pasa es que como siempre estaba trabajando, entonces siempre alguien me la miraba y no le ponía mucho interés, pero ya ahorita pues que tuve ese percance ahí, que ya no pude, ya no voy a seguir ahí, entonces me voy a enfocar más en el negocio. Oh, bueno, Además que así paso hasta más tiempo con los niños, la verdad. perfecto, pues claro que sí, que Sí, los niños necesitan atención. sí, mucho. Sí. Bueno, mire, Profe, vamos. Ajá, dígame. eso le iba a decir, esa consulta, porque eh, hoy me tocaba exponer, ¿no? Sí, claro, yo le puedo dar el espacio para que exponga. Ok, Ahorita de inicio. Si nos da tiempo, pues yo inicio y le explico el tema, si no se lo dejo posteado ahí en la plataforma. ok, porque yo tengo también una presentación. Creo que, creo que es Ah, parecida, porque no sé si le dio tiempo a revisar el trabajo. Yo he estado subiendo en la plataforma las tareas y pues ahí subí lo que hice para la exposición. sí, ya las miré, no se preocupe, todo bien ahí. Porque la vez pasada usted estaba como preocupadita sobre subir el material. Sí, pero la subí a tiempo. Sí. Sí. Ah, pues me voy a salir yo de mi presentación y yo quiero verla subir. Ok, solo que para eso le tengo que dar aquí en compartir, ¿verdad? Sí, Porque no sé bien con este Zoom. tiene que compartir Ok. y quiero, mm, usted comparte y yo la estoy viendo de aquí. Ok. Dice, inhabilitó la función. Dice que inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Está inhabilitado, Sí, tiene que habilitarlo. no dice que es usted el que lo deshabilitó. Dice el anfitrión inhabilitó la función Ah, de compartir la pantalla. permítame entonces. eh, y ahora, no. Déjeme, ya reviso. Derecho notarial. Mm. Ay, no, abrir que no era. Ya voy. Es que estoy buscando el archivo. Sí, No es este. Es este. Ah, esto se me pone. Fíjese que me sigue dando eso. No sé por qué. El anfitrión dice inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. dice aquí, estoy habilitando múltiple participación en el uso de la pantalla, pero no sé si le sale porque estoy habilitando múltiples participantes. En este caso usted y yo, pues los dos. Ujú. Pero qué raro. No me.
No me lo... no me... A ver, le tengo que dar, en la parte de abajo dice compartir y tiene una flechita. Una flechita verde. Exactamente. Ahí Entonces le usted, doy ahí. Ahora sí. ahora sí, 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 porque ya la habilité yo aquí. sí. Ahora sí. No sé si se mira. No, no la Sí, veo. no ve la presentación. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Ya la veo. Entonces yo tengo... Ah, sí, estos son los temas que yo le había dado. Lo que pasa es que yo ya tenía preparada la clase y, y, Sí, y se me, entonces... y se me había olvidado que estas son las que yo le había dado, ¿cierto? Pues no importa, me gustaría que más bien usted me enseñe. Dele. Ay, Dios mío. Bueno, mire, yo lo hice como súper resumidito para que no salieran tantas presentaciones, Sí, pero sí, pues está ahí bien. voy a ir explicando cada una de las. Entonces, Claro. a mí me tocó exponerlo acerca de la historia notarial. Ujú. En la organización y la evolución, tengo que, bueno, la historia notarial ha ido evolucionando, que se ha ido adaptando a través de los periodos de tiempo que han transcurrido para satisfacer las necesidades de la sociedad, pero también debido a los avances tecnológicos que hemos venido experimentando. Entonces, Sí, en el origen y la antigüedad tengo al Egipto antiguo y la antigua y la Roma antigua. Entonces, cuando hablamos del Egipto antiguo, estamos hablando de que los escribas eran los responsables de registrar todas las transacciones comerciales, los contratos y otros y los documentos que eran oficiales. así Entonces, es. desde el antiguo Egipto empieza, se da parte del origen del notariado, pero también en la antigua Roma, con Eh, los tabellones. No sé si se pronuncia así, pero así me salía, tabellones, que ellos eran los escribas públicos. Y estos lo que hacían era que redactaban los documentos legales y actuaban como testigos oficiales ante como dar la fe pública. sí, Entonces, eso es lo que ellos hacían en la antigua Roma y básicamente su trabajo era la administración de justicia, o sea, era fundamental en la administración de justicia porque ellos servían, como le decía, de testigo y aparte de eso eran los que se encargaban de redactar todo lo que era la documentación legal. Después tengo que ya, ¿verdad? Vamos avanzando en el tiempo y llega la Edad Media y entonces encontramos el, la historia notarial en la Europa medieval, pero también en el desarrollo del derecho canónico. Entonces, en la así es. Europa medieval, vemos que con la caída del Imperio Romano, porque pues ahí, ¿verdad? En ese lapso de tiempo tuvo la caída del Imperio Romano, pero la tradición notarial que venía desde esa antigua Roma se mantuvo gran parte a la contribución que la iglesia realizó. Así es. Entonces, vemos que los clérigos de las iglesias, ellos eran los que realizaban la, desempeñaban las funciones notariales. Sí, Y ellos, ¿de qué manera las realizaban? Pues ellos escribían y ellos autenticaban los documentos. Ellos lo que le daban como la legalidad a los documentos. Y después, debido a eso, se da un desarrollo del derecho canónico. Entonces, en ese desarrollo del derecho canónico, vemos que la Iglesia católica básicamente fue la que influyó en la formación de las prácticas notariales, tanto así que empezaron lo que es los notarios eclesiásticos. Y estos se convirtieron igualmente que en la antigua Roma y el resto, se convirtieron en figuras importantes en lo que era la documentación y la validación de los actos jurídicos. Después venimos ya a lo que es el Renacimiento y la Edad Moderna. Entonces, con el Renacimiento tenemos el Renacimiento como tal y la formación de los colegios notariales. Entonces, cuando hablamos del Renacimiento, estamos hablando de que se produce una revitalización del derecho romano. así es. Hay como un resurgimiento de esto del derecho romano y entonces se da la profesionalización del notariado. Entonces,
los notarios comienzan a ser vistos ya en el Renacimiento como profesionales independientes a la iglesia, como algo, como profesionales ya. Ya se empiezan a tomar en consideración como esto. Y excelente. después, debido a esto, que ya se empieza a dar ese valor al notario, entonces se da la formación de estos colegios notariales que se establecieron en muchos países europeos y lo que ellos hacían era que regulaban la profesión como tal. Ellos regulaban, establecían las normas y los estándares que se iban a seguir para las prácticas notariales. Después de que pasa esto de la formación de los colegios notariales, entonces venimos al siglo XVIII y el siglo XIX con la codificación del derecho y la expansión en América Latina. La codificación del derecho básicamente surge en algunos países como Francia con el Código Napoleónico, Ujú. que le da importancia a esto del desarrollo notarial. Así Y es, esto lo que hizo fue que formalizó y estructuró, ya le dio una estructura a lo que es la práctica notarial y lo formaliza ya como un derecho prácticamente independiente. así es. Y después de esto se da la expansión hacia América Latina, esto a través de la colonización. Entonces, cuando ya empiezan la colonización, empiezan la, a, estas prácticas que vienen de Europa, se trasladan para acá y se adapta a las nuevas realidades de la sociedad, de lo que está pasando aquí. Entonces ya aquí hay una adaptación hacia la expansión acá. Después, vamos al siglo XX, se dan las reformas y la modernización, pero también tenemos el notariado latino versus el Ang- notariado anglo- angloamericano. Angloamericano. Sí, en las reformas y modernización vemos que muchos países implementan eh, estas reformas y modernizan el notariado, pero también integran las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de trabajo. Así es, Hay una adaptabilidad así hacia es, lo que está pasando meramente en el siglo XX. Y con lo del notariado el angloamericano se distinguen estos dos grandes sistemas notariales. En el caso del latino, se basa en el derecho civil y como los notarios se vuelven como fedatarios públicos, o sea, ah, se da eso. Y en cambio, en el notariado anglosajón, estos notarios tienen funciones más limitadas y el sistema legal se basa en el common law, que es como las leyes comunes. Después vamos a lo que es el siglo XXI. Ya estamos en lo que es el siglo XXI. Y aquí tenemos la digitalización y la tecnología, porque aquí hay un mayor auge en esto y se da la globalización y la armonización de la normativa. Entonces, con la digitalización y la tecnología, vemos que empieza la introducción de las firmas electrónicas, que antes no se veía esto, pero ya en el siglo XXI empieza a darse lo de las firmas electrónicas, las actas digitales y otros avances que han influenciado en las prácticas notariales. ¿Esto con qué objetivo? Pues facilitarle a la población o darle un fácil acceso y que sea más eficiente los actos. Después, también con la globalización y la armonización normativa, tenemos que, pues, han habido muchos esfuerzos para que sea armónico, las prácticas notariales sean armónicas, que sean a nivel internacionales, que puedan facilitar las transacciones transfronterizas, así es, y que haya una cooperación jurídica internacional. muy bien, Entonces, básicamente con la globalización y la armonización, pues esto es lo que surge. Después, dentro de la organización y la evolución, que es el primer tema, tenemos las funciones de la organización actual del notariado. Entonces, tenemos las funciones del notario, que
como ya me lo había venido explicando en las clases anteriores, tiene que ver con la redacción, la autenticación de los documentos, la asesoría legal, la custodia de esos documentos, de que no pasen a manos indebidas y bueno, entre otras funciones que hemos venido conversando. El Colegio de Notarios, pues básicamente es una organización que regula la práctica notarial y establece los estándares profesionales que, y también proveen esa formación continua a los notarios. Yo no sé, no estoy muy consciente en esa parte si aquí en Nicaragua tenemos un colegio de notarios. Me parece que no, pero no estoy segura en esa parte. No, Pero no hay, pues, no ¿verdad hay, que no hay? no. Sí, yo estuve buscando, pero no encontré. Lo que En- había lo que existía era una asociación de abogados, pero yo creo que esa la liquidaron ahora con sí, esta eso es lo que había. sí, Eso sí, se, sí, sí, había una asociación de notarios, yo me acuerdo, sí, pero sí se fue con todos los cambios que han habido. sí, Pero bueno, básicamente el Colegio de Notarios debería de establecer esto, debería de regular esas prácticas, debería establecer los estándares y capacitar la formación continua del notario. así es. Y bueno, y también dentro de la organización y las funciones está la adaptación a la tecnología, porque pues como la tecnología es algo que está avanzando constantemente, pues algo que el notario también tiene que adaptarse. Tiene Sí, que implementar estos nuevos sistemas digitales para las gestiones, para el almacenamiento de los documentos así y para es. la validación también electrónica de las firmas, como le decía, y de las transacciones. Después tenemos la historia en el derecho romano, que es el otro tema que estaba. Entonces, en esta parte vemos que la historia del notariado en el derecho romano es una parte fundamental en la evolución del notariado como una institución legal a nivel eh, general, mundial, porque como veíamos al inicio en la historia del notariado, en la antigua Roma surge básicamente tiene la base pues para el desarrollo del notariado a nivel internacional. Así es. Entonces, en los orígenes del notariado teníamos los tabellones, que era lo que le decía primero, y los escribas públicos. Ok, los tabellones son esos escribas que también eran públicos, pero con la salvedad de que estos operaban en algunos ámbitos privados. Y ellos redactaban los documentos legales, ellos hacían los contratos, los testamentos, hacían algunos actos jurídicos, pero sí como le decía, ellos o sea, hacían esto también en los actos privados, mientras que los escribas públicos, que eran los escribaes, si no lo pronuncio mal, los escribaes, ellos eran los que se encargaban de redactar los documentos, de administrar los registros públicos y de llevar a cabo pues, diversas tareas administrativas, pero más que todo estatales del Ujú, Estado. ujú. Dentro de las funciones y responsabilidades tenemos la redacción de documentos, que esto, tanto los tabellones como los escribas o los escribas públicos, esto eran los responsables de, eran los responsables de, déjeme, me ubico por aquí porque esa partecita se me fue. Bueno, ok, de la redacción Mm, precisa de los documentos, eran los que aseguraban que se cumplieran las normas, las formalidades, todo eso, todo lo que requería el derecho romano para que fuera legal. así Entonces, es. ellos eran los que redactaban estos documentos y los autenticaban. Y también funcionaban como testigos. Dentro de la evolución del derecho romano tenemos el desarrollo del derecho privado y las compilaciones jurídicas. ¿Ok? Cuando hablamos del desarrollo del derecho privado, hablamos de que ellos ven la necesidad de que hayan documentos precisos, documentos confiables, de que ellos jugaban un papel importante en estos procesos, ayudaban a formalizar y a registrar las transacciones y los acuerdos privados.
Y en las compilaciones jurídicas, pues se da una recopilación de las leyes, las normas, los códigos. Hay un aumento en las regulaciones sobre la elaboración y la validez de los documentos y todo lo que tenga que ver pues con la compilación de leyes, de todo lo Así que es. pasaba ahí. Después se da una influencia en el derecho posterior, esto siempre en el derecho romano, y se da la transición a la Edad Media, como lo toqué en el primer tema, porque el primer tema básicamente es un resumen de cada tema individual, como el derecho pues Así romano, es. y entonces se da la transición a la Edad Media, que surge, como le había comentado, con la caída del Imperio Romano, y entonces se da esta tradición notarial que es preservada y adoptada prácticamente por la iglesia y las instituciones que surgieron en la Europa de esa época. Mm, También se da el legado en el derecho civil, ya que el derecho romano y sus prácticas notariales sientan una base para el notariado moderno y básicamente en los sistemas de derechos civiles. Después tengo la historia notarial de la época medieval. Vemos que hay una etapa, esta es una etapa crucial para el desarrollo del notariado, que se da la consolidación de la figura del notariado y se da la institucionalidad en la sociedad europea. Entonces se da la transición desde el derecho romano y se da la continuidad y la adaptación de este derecho y también se da, bueno, vemos lo de los escribas y los clérigos, que es prácticamente lo que pues, le venía compartiendo anteriormente. Y vemos el desarrollo del notariado eclesiástico, que ahí entra el rol de la iglesia y todo lo que tiene que ver con los canonistas y, por ejemplo, en el rol de la iglesia católica, ellos preservaban, como ya le había dicho, desarrollaron prácticas notariales y ellos eran los responsables de redactar los documentos. También bueno, los documentos como los testamentos, los contratos y todo eso. Y en el caso de los canonistas, ellos eran los expertos en el derecho canónico, que involucraban también prácticas notariales. así es. Después se da el desarrollo del notariado laico. Esto hablan de la emergencia de las ciudades y del comercio y de la formación de los colegios notariales. En el caso de la emergencia de las ciudades y comercio, es que con el renacimiento eh, del comercio y la urbanización que surge en esa época, surge la necesidad de la formación de estos notarios que pudieran atender las necesidades legales de la sociedad y que pudieran hacer que hubiera un incremento en el desarrollo del comercio. Después se dan las funciones, la regulación y la formación, esto igual a la formación de los notarios, las normativas y los estatutos que se crean en la época. Después están las funciones del notario medieval. En esto vemos la redacción de documentos, la autenticación, el registro, los testigos y validación, que son básicamente eh, las funciones básicas del notario de las que hemos venido conversando, que la redacción de documentos son todos esos contratos, los testamentos, las escrituras de las propiedades, los acuerdos comerciales. En la autenticación y el registro, es que justamente con su firma, su sello, llevaban un registro detallado de los actos que ellos hacían en un libro de protocolo y se da pues también lo de los testigos y verificación, que ellos actuaban como testigos ante las transacciones que pasaban y verificaban la identidad y la capacidad de las partes involucradas, o sea, que fueran las personas que decían que estaban haciendo el proceso. Y surge también en la época medieval lo que es el impacto y el legado. Se da la seguridad jurídica y la transición ya meramente hablando al renacimiento. Entonces, en la unión interna, hay ahí el punto 1 y el punto Dos, 3 tres.
estaba repetido, que era otra vez la historia del derecho romano en la Sí, tarea. Entonces eso pues ya no lo puse otra vez porque ya estaba. Después viene la Unión Internacional del Notariado Latino. Entonces, la Unión ah, bueno, Internacional, que es la UINL, es una organización que ayuda a la promoción y el desarrollo del notariado. Y bueno, dentro de la función y sus orígenes tengo la que se crea en 1948, el 2 de octubre de ese año, en Buenos Aires, Argentina. Ahí sí, se da la creación de esta Unión Internacional del Notariado y mm, básicamente es un sistema que se enfoca en el derecho civil. sí, Y después, en los objetivos iniciales por el que surgió esta unión, es que querían crear una plataforma internacional que fomentara esa cooperación y el intercambio de los conocimientos entre los notarios en diferentes países. sí, Querían que hubiera como una unificación, que se compartieran esos conocimientos y así que se fortaleciera la figura del notariado. así Y es, obviamente que se fortaleciera también el papel que el notariado juega dentro de la seguridad jurídica. En el perfecto. desarrollo y la expansión de la Unión Internacional, tengo que, bueno, tuvo su desarrollo en los años 50, 60 y que y de la primera conferencia internacional. Vaya, pero ¿qué están diciendo? Entonces, en los años 50 y 60, durante estas épocas, durante estas décadas, perdón, esta unión se centró en consolidar su estructura organizativa y también se encargó, por así decir, de expandir su membresía, de poder alcanzar muchos más lugares, muchos más países, tener muchos más miembros y se organizan los congresos y las reuniones de manera internacional para discutir temas relevantes que pudieron mejorar las prácticas notariales. Y se da la primera conferencia internacional, que esta se celebró ahí mismo en Buenos Aires en 1946. No, 48, en 1948. Ahí en Buenos Aires se da la primera conferencia internacional. Y después de esto se da una serie de eventos, se da una serie de regulaciones que ayudan a definir y a promover las funciones principales que tiene el notariado a nivel global. Después se da la consolidación y el reconocimiento internacional. Entonces, con el reconocimiento global y tenemos las relaciones con los organismos internacionales. Entonces, en lo que es el reconocimiento global, se da que esta unión internacional gana reconocimiento como la principal organización representativa del notariado. Entonces Sí, ahí ella tiene ese reconocimiento a nivel global, pues mundial. Y trabajó, entonces esto le permitió a la organización trabajar para armonizar las prácticas notariales y promover la cooperación internacional. Y después, en las relaciones con los organismos internacionales, establece relaciones con organismos como las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras entidades que surgieron, ¿verdad? Y aquí pues surgen debates, se dan proyectos relacionados con la seguridad jurídica y la legalidad internacional. Y después tenemos las actividades y proyectos clave. Dentro de las actividades están los congresos internacionales y las comisiones de trabajo y publicaciones y estatutos. Entonces, en los congresos internacionales se desarrollaban cada 3 años, se reunían los notarios de todo el mundo para discutir temas jurídicos, también tecnológicos, eh, se promueve que haya una actualización y que haya un intercambio de conocimiento. Entonces, cuando ellos hacían estos congresos internacionales, ese era prácticamente el objetivo, que hubiera una, un intercambio de conocimiento y mantenerse lo más actuales posible con los desarrollos notariales.
En las comisiones de trabajo, esta unión internacional trabajaba en áreas específicas como la tecnología, la formación notarial, la ética profesional y algunas cooperaciones jurídicas de manera internacional. Y en las publicaciones y los estudios, ellos promovían y publicaban informes, guías, estudios sobre diferentes aspectos, siempre relacionado al notariado internacional. Se da una adaptación a los nuevos tiempos, ahí entra ya la digitalización, la modernización, la formación y la educación. Entonces, la digitalización y la modernización se da un registro de los avances tecnológicos y se trabaja en la integración de las nuevas herramientas digitales. En este punto, con eh, ese deseo de promover la participación de las herramientas digitales en el notariado, se forma, eh, se da, perdón, se promueve que se adapte lo de la firma electrónica y lo de los documentos digitales para llevar un mejor control, para no acumularse tanto de material de papel que uno lo podía almacenar en espacios más pequeños. Entonces se promueve eso de adaptarse a eso de la firma electrónica y a los documentos digitales. En la formación y educación, déjeme ver, sí, formación y educación, en esa parte, la Unión Internacional enfatiza la importancia de la formación continua. O sea, de que los notarios estén constantemente preparándose, que estén organizando cursos, seminarios, programas de capacitación, para que la formación de ellos sea constante, pues que no queden como atrasados, que no queden desactualizados, sino que siempre estén avanzando. En la estructura y la organización vemos los consejos de direcciones y el secretariado internacional. Entonces, en el consejo de direcciones, esta unión internacional está gobernada básicamente por un consejo de dirección que está compuesto por los representantes de los notarios, de los notarios que son miembros de la unión, igual que me imagino que cualquier organización tenían su junta directiva, tenían sus representantes, entonces estos representantes eran los que se encargaban de definir las políticas y la estrategia de la organización. Y en el secretariado, básicamente gestionaba las actividades diarias, coordinaba los eventos y las comunicaciones que se daban entre los miembros. Después los impactos y logros. Ya casi voy terminando. Los impactos y logros que tuvo esta unión internacional está el fortalecimiento del notariado latino y la promoción de la cooperación internacional. Claro, con todo lo que hemos venido viendo en los congresos internacionales, las comisiones, los reconocimientos que tuvo, entonces hay un fortalecimiento, fortalece la profesión del notariado en Latinoamérica y le da un realce, un valor, por así decirlo, más fuerte de lo que venía siendo anteriormente. Y se da esta promoción de esa cooperación internacional, como le decía, de que se reunieran los notarios, de que compartieran conocimientos, de que adoptaran estas nuevas tecnologías y todo eso pues se da como parte de los logros de esta unión internacional. Debería de pasar a las conclusiones, pero que ya me pasa, sí, faltan 5 minutos. Uy, de verdad. Sí. Las conclusiones, pues para resumírsela, aquí se la hice. Entonces, en el caso de Nicaragua, y hablando de acá, es importante porque nos da esa seguridad jurídica que vemos viene desde el antiguo, Roma y Egipto y todo esto. Entonces, pero nos da esa seguridad jurídica y nos permite tener la autenticación de los documentos legales.
también nos ayuda a tener una creación de un entorno jurídico que sea seguro y confiable, porque se supone que el notario debería de dar fe de que todo lo que se está haciendo es legal, que está en orden, que no va a generar un problema o un conflicto futuro, entonces debería ser un entorno jurídico confiable y seguro. Así Y es. también ayuda a proteger los intereses de cada ciudadano. ¿Por qué? Porque promueve esa estabilidad y esa justicia en las transacciones legales que Ok, cada ciudadano desarrolla. ok. Excelente, la felicito. Excelente posición. Me la, me la, tal vez me la comparte al ¿Al WhatsApp. WhatsApp? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Y ahí ya va a quedar grabada ya prácticamente queda grabada en la plataforma porque voy a pasar a grabar. Ok, En la próxima clase tal vez le voy a platicar un poquito sobre sobre el derecho, el notariado comparado, ujú, ok, el derecho notarial comparado y algunas predicciones que hay de estos dos derechos y algunas cositas para plantear y después pasamos a la siguiente sesión. está Eh, bien, profe. bueno, entonces ahí parte lo que es aprovecho, vamos a ver, en 2 minutos puedo salirme, aprovecho para que revise el libro de Derecho Internacional Privado y le dé una Ok, repasadita al capítulo de la extraterritorialidad del derecho. ok, perfecto. Entonces, está en el capítulo 6 en la página 102 por ahí está. Página 102. Capítulo 6 la eficacia de la extraterritorialidad del derecho. Bueno, aquí no aparece eficacia, solo aparece la extraterritorialidad. Yo lo di como eficacia en la clase pasada Oh, de la extraterritorialidad del derecho. ok, perfecto. Extraterritorial del derecho. Capítulo 6 del, Capítulo li- 6, página 102 del Compendio Internacional Privado. sí, del librito que yo les mostré. Sí, ese profe es para la próxima clase, para el sábado. No, no, yo se la estoy dando para que lo lea. Como usted no tuvo en Perfecto. la clase, como usted no tuvo en la clase, para que usted lo Mm, revise. De todas maneras, el material está en la plataforma. perfecto. Está bien, De, yo le voy a dar la revisión para tener por lo menos de- conocimiento del tema. sí, de esa sesión, pues para que de todas maneras. Ya me voy a salir, fíjese, pase buenas noches, Dios, Buenas cuídese. noches, profe.